cómo vamos a llevarlo adelante, Sí, ¿no? sí, ¿De qué forma vamos sí. a considerar, a mantener esta palabra, o vamos a utilizar una cosa que existe y que también había... Sí, muy bien. Por tanto, este cambio de lengua, ¿no? O el pasaje de una lengua a otra, ya contiene toda una multitud de otros problemas, ¿no? No es solamente el sonido, ¿no? Pero es también, por ejemplo, la frecuencia, ¿ah? De ciertas formas. Y lo mismo con el contenido, ¿no? El contenido cambia, como decimos, automáticamente con la forma, cuando se cambia la forma, y no es solamente que los dos forman una unidad, pero que hay contenidos que no se pueden traducir directamente porque no existen en... ¿Pero dónde? En otra lengua no se puede decir, ¿no? Pero no existen ¿dónde? Digamos, en la sociedad, ¿no? ¿No? Es la sociedad que digamos que no, bueno, digamos que no tiene, para facilitar la cosa, que no tiene o que no conoce ciertos conocidos, o por lo menos no los conoce de la misma manera que la sociedad, ¿no? De qué parte un texto, ¿no? La sociedad digamos, de origen, ¿no? Original. Por tanto, por ejemplo, es que a veces no solamente no solamente que no conocen el contenido, pero que también la frecuencia, ¿no? Del uso de un vocablo, por ejemplo, de una palabra, etcétera, o una frase, es diferente, ¿no? Que se habla menos de algo, ¿ah? No que no solamente que no se hable de alguna cosa, pero que se habla, pero mucho menos que en otra sociedad, ¿no? Por tanto, traducir no es solamente un problema lingüístico, ¿eh? La transferencia o transposición o lo que sea de una lengua a otra, pero es antes un problema de una sociedad a otra, ¿no? Y en vez de sociedad, yo normalmente digo cultura, por eso el C aquí no es solamente contenido, pero también cultura, ¿no? Por tanto, una traducción es algo que tiene que ver con dos culturas más que con dos lenguas. Bueno, pero si en una cultura no existe, digamos, un concepto, o una palabra, o el contenido de la palabra, el sentido de algo, no existe el objeto en sí, etcétera, ¿qué hacemos entonces? Entonces, tampoco podemos traducir, ¿no? Entonces, dejémoslo. ¿Oh? Hay otra solución. Toda la gente traduce, de manera que ¿qué hacen? No saben lo que están haciendo. Porque traducción es también adecuación, ¿no? Adecuación, sí, adecuación o adaptación, ¿no? A otra cultura, ¿no? A otra sociedad, a otra cultura, ¿no? Y esto para mí es el factor más importante, que traducir no significa tanto traducir de una lengua a otra, esto sí, claro, está implicado, pero es sobre todo la adaptación o adecuación, como tú dices, de una cultura, de una cultura a las circunstancias o a la situación, ¿no? En otra cultura. Por tanto, es un proceso más que lingüístico, es un proceso, como se dice normalmente, holístico, ¿no? Del griego holos, que quiere decir todo o complejo, ¿no? Por tanto, es un proceso mucho más amplio que solamente la transferencia de una lengua a otra, ¿no? Pero entonces, lo que sucede es que la traducción de una cultura a otra es
también un cambio del objeto, ¿no? El objeto se modifica necesariamente, no es el mismo, no es como si transportásemos, digamos, por ejemplo, un libro, ¿no? De Brasil al Uruguay, por ejemplo, ¿no? O el Paraguay, pero es como si el libro se transformase en otra cosa, ¿no? Ya no en libro, pero en, yo no sé, ¿en dónde? En un cuadro, por ejemplo, ¿no? Una pintura. De manera que el resultado es necesariamente otro. Por tanto, en la traducción, por ejemplo, de un poema, resulta otro poema, ¿no? Si es poema. O otra cosa, ¿no? A veces sí, un poema, o por lo menos tiene la forma poética. Y ya sabemos que la forma, en la poesía, por ejemplo, la métrica, ¿no? Es otra, es específica de cada cultura, ¿no? Por ejemplo, la métrica que se usa aquí en el Brasil es otra que, por ejemplo, en Francia, ¿no? Saben que en Francia, sobre todo de los siglos XVII, XVIII, ¿no? Cuando se usaban muchos los llamados alejandrinos, ¿no? Esta es una peculiaridad de la poesía francesa de esos siglos, y normalmente cuando se traducen es muy difícil traducir esta métrica porque está íntimamente ligada al ritmo de la lengua francesa ya, ¿no? Sí, entonces, más problemas, más... ¿no? Entonces ya tenemos la solución y tenemos todo otra vez, ¿o cómo es? Saben que el buen profesor es el que sabe por lo menos 2 problemas para cada solución. De manera que si tenemos una solución aparente aquí, entonces tiene que surgir más problemas. Por ejemplo, el problema de que no basta conocer 2 lenguas para poder traducir, ¿no? Pero es necesario conocer la vida de las sociedades o las culturas, ¿no? Y esto ya implica muchísimo más que el comportamiento lingüístico, ¿no? El todo. ¿Cómo podríamos definir una cultura? ¿Tienen una sugerencia? ¿Qué es una cultura? ¿Qué piensan? ¿Nada? ¿Qué caracteriza una sociedad? Los costumbres, por ejemplo. Sí, exactamente. Por tanto, podríamos decir que es el conjunto, el total de, digamos, de las normas y de las convenciones, ¿no? Que regen la vida de una sociedad. Y más que esto, no solamente las convenciones y las normas, pero también los resultados del comportamiento, ¿no? Que por su vez resulta de la aplicación de esas convenciones. Por ejemplo, una universidad, que es un fenómeno cultural, ¿no? Es el resultado de ciertas convenciones, ¿no? Convenciones de cómo actúan, podemos decir, ¿no? Los profesores y los estudiantes, ¿ya? Que forman la universidad. Por tanto, para saber traducir sería necesario saber también las convenciones y las normas y todos los fenómenos o objetos que resultan de ellas en una sociedad, ¿no? Que es bastante complejo, ¿no? Y bastante difícil. Por ejemplo, el ejemplo que tú mencionaste, que
esta fruta.